Bienvenidos a otro episodio, si lo crees, lo creas. Muchachos, hoy estamos de celebración. Así es. La celebración de hoy, ¿por qué será? Bueno, lo primero que queremos celebrar hoy con ustedes es que estamos aquí, que es una oportunidad más, un día nuevo. Yo creo que empezar siendo agradecidos siempre es muy importante, que tenemos la salud, la energía y pues que estamos acá, ¿no, muchachos? Pero lo más importante es lo siguiente. ¿Están listos? Listos. Este es el episodio número 50. 50, 50, 50. Wow. Sí, tenemos la fortuna de ya haber llegado a 50 episodios y es una celebración, pero también es como una llamada de atención porque en este momento deberíamos estar en muchos más, pero, 200. pero se viene mucha consistencia. Estamos trabajando en el backend para mejorar muchas cosas de imagen y de volumen y de sonido y cosas que sabemos que nos van a ayudar al siguiente nivel, y también mucho contenido de invitados que nos van a ayudar mucho. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Félix. Hoy vamos a estar hablando de cómo salir del sentimiento de estar estancado. Estancado. Yo creo que eso nos pasa a todos y nos ha pasado muchas veces y es un tema bastante bueno que quisimos compartirlo con ustedes desde la experiencia propia. Es un tema que nos han preguntado en las redes, cómo manejarlo, cómo sabemos si estamos ahí y qué deberíamos hacer, ¿ok? Entonces la dinámica de hoy va a ser eso, literal, contar nuestras historias, preguntándonos cosas importantes de cómo sobresalimos de ese momento, ¿no, Miguel? Entonces, si quieres empecemos contigo, Sí. Miguel. ¿Qué tan importante te parece que es este tema? Mucho, porque hay muchas veces en la vida que uno siente que está haciendo todo bien y todo bien y todo bien y todo bien y las cosas no cambian, los resultados siguen siendo los mismos. Y yo soy de las personas que cree que cuando uno no crece, o sea, no hay puntos medios, sino que uno crece o decrece diariamente. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que definir los tres para explicarle al público es qué significa estar estancado. Y en mi perspectiva es lo que les acabo de decir. Es uno sentir que está haciendo todo bien, pero sentir que no cambia nada y que todo se vuelve monótono y que todo se vuelve lo mismo y que uno realmente no ve cambios ni crecimiento. Y obviamente lo que queremos compartirles hoy es qué hacer cuando se sienten así, cómo actuar. Y bueno, ese va a ser por medio de nuestras historias la enseñanza de este podcast. Pero para ustedes, ¿qué es estar estancado? Mira, yo creo que para empezar, estar estancado es un sentimiento bien personal. Cada cual puede definir eso de diferentes maneras. De la manera donde yo lo veo, comienza de dos formas. Forma número uno, muchas veces estamos estancados y no nos damos cuenta que estamos estancados. La segunda es cuando sí nos damos cuenta que estamos estancados. Tener rewind a eso. Estancado. Estancados. Pero el punto aquí no, fuera de chiste, el punto aquí es que tienes dos puntos, ¿no? O sea, o sabes que estás estancado o no sabes que estás estancado. Y la manera en cómo puedes definir en dónde te encuentras, porque muchas veces puedes encontrarte en el mismo medio, es reflexionar primeramente por qué te sientes que estás así. Muchas veces esas cosas vienen de un sentimiento donde no te sientes realizado, donde sientes que esperaba algún resultado o alguna experiencia y de alguna manera u otra no fue así. Pero lo que venimos aquí más que nada, y me gustaría saber lo que Juan piensa de esa palabra de estar estancado, es que cuando tú estás estancado, mi gente, es cuando se va a acercar una de tus bendiciones mayores. Y eso es una de las cosas las cuales más me motiva en lo que vamos a hablar hoy, porque muchas veces estar estancado es estar sembrando una semilla, y cuando tú siembras una semilla, no se ve, está debajo de la tierra. Pero para estar debajo de la tierra va a conllevar un proceso. Y no me quiero adelantar mucho porque quiero escuchar, ¿verdad?, lo que Juan piensa de esa definición. Pero recuerden, mi gente, cuando ustedes estén estancados, es una gran oportunidad para recibir una gran bendición y oportunidad. Sí, total. Yo cuando pienso en estar estancado, pienso en frustración, pienso en momentos donde no vemos la luz. Y yo creo que la parte más fácil de que yo lo definiría, y si pienso en esos momentos cuando me ha pasado a mí, es falta de claridad, falta de visión. Cuando uno no tiene esa visión clara, es muy fácil estancarse porque no sabemos a dónde estamos llegando. Y los momentos que me ha pasado a mí, yo creo que eso ha sido lo que ha pasado, que me enfoco mucho en el proceso, en hacer,
y pienso muy poco en el resultado, como decirlo así. Entonces, cuando no tengo claro eso, es muy fácil quedarse esté estancado porque estás enfocado en algo que no deberías estar enfocado, aunque el proceso es importante. Pero entonces yo lo veo como eso, como una falta de visión, pero es un proceso que es parte del proceso del éxito. Claro. O sea, estar estancado es la forma en que nos vamos a dar cuenta que debemos cambiar, la forma en que nos vamos a dar cuenta en dónde debemos crecer, y cuando vemos nuestras debilidades nos volvemos más fuertes. Claro. Entonces, si nunca estamos estancados, nunca vamos a poder crecer. Entonces, no te sientas mal porque estás estancado, pero no te conformes donde estás. Es lo más importante que tienes que tener claro, porque es muy fácil, y conozco muchas personas que no solo en el ámbito de los negocios, pero en su vida se quedan estancados y simplemente por estar cómodos o conformes donde están, viven estancados por el resto de su vida. Entonces es un momento muy importante, porque si no nos damos cuenta y si no estamos pendientes, si no tenemos las personas alrededor nuestras que nos ayuden, es peligroso estar estancado, sí, porque nos podemos quedar ahí o nos podemos rendir fácilmente. Entonces, por eso creemos que es un tema tan importante, porque sí, nos va a pasar a todos, pero cómo vamos a reaccionar es lo más importante, ¿no, Miguel? Sí. Hay 4 cosas que quiero resumir de señales comunes que ustedes pueden darse cuenta en momentos en los cuales están estancados. El primero es la falta de interés o pasión por tu trabajo actual. El segundo es sentir que no estás avanzando en tus metas o habilidades. El tercero es la falta de desafíos o de oportunidades de crecimiento, que tiene que ver con la visión, lo que Juan decía. Y la cuarta es sentir que tu trabajo no tiene un propósito claro o un significado. Esos son como 4 puntos que, si ustedes se preguntan a sí mismos, les pueden dar una indicación de estar estancados o no. Entonces, ya para entrar en materia, quiero que cada uno comparta, pues no tenemos mucho tiempo, entonces que cada uno comparta en 2 o 3 minutos cuál fue el momento de su carrera en la que se sintieron estancados o atrapados, y cuál fue el primer paso que dieron para salir de ese estancamiento. Félix. Sí. Vamos a repetir la pregunta una vez más, por favor. Sí, ¿qué momento en tu carrera estuviste estancado, o es el que más recuerdas en el cual te sentiste estancado, y cuál fue el primer paso que tomaste para salir de? Sí. Yo creo que, para empezar, y me río porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces cuando estás estancado, la solución y la respuesta la tienes adentro. Uh-huh. Y para contestar la pregunta, recientemente, y puedo hablar de estancamiento en mis relaciones personales, en el gimnasio, pero como esta pregunta va más enfocada a mi carrera en sí, yo diría que cuando tú estás luchando por alguna meta y tú sí tienes una visión y un propósito, por ejemplo, estás construyendo un negocio dentro de otro, y por alguna razón u otra llegas al final de ese capítulo, de ese respectivo negocio. Entonces, a lo que voy, y el timbre es más que nada un sonido de está dentro de ti la respuesta. Y despiértate. Despiértate a reconocer que no puedes permitir que vivas en estancamiento. Y me estoy yendo un poquito fuera de las líneas y vuelvo a la pregunta, pero más que nada, el punto aquí es que todos los días nuestra fecha de expiración se acerca. ¿Y a qué voy con eso? Para crear urgencia en todos nosotros, en que cuando nos sintamos estancados, primero, reconocer y saber que la respuesta la tenemos adentro. O sea, cuando estaba hablando del negocio que monté dentro de otra compañía, llega un punto que ese fue el final de mi capítulo. Pero muchas veces ese estancamiento es porque nosotros mismos somos tercos y no queremos reconocer cuando, oye, ya este propósito en mi vida o en mi carrera llegó hasta aquí. ¿Por qué sigo peleando en contra de? ¿Por qué sigo tratando de nadar en contra de la corriente? Y muchas veces ese estancamiento tú mismo tienes que ser contable contigo mismo y hacerte preguntas importantes, no preguntas, y voy a dar cierto ejemplo, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Es que mi jefe, mi líder no me desarrolla? ¿Es que no me han dado las oportunidades necesarias? Versus tú decir, yo soy el que tengo el control de este timón. Yo soy el que tengo control de este camino. Por ende, ¿qué puedo hacer yo para maximizar esta oportunidad? Y segundo, ¿qué acción puedo tomar? Entonces, para contestar la pregunta, la primera acción que es bien importante es reconocer en dónde estás y por qué estás ahí.
Y obviamente muchas veces nosotros vivimos, como decimos, en la sociedad de la gratificación inmediata, como le decimos, la sociedad del microondas. Le ponemos 30 segundos y queremos que ya esté lista la comida, ¿no? Esa está buena, no la había escuchado. Entonces, mira dónde voy, porque me dijeron 3 minutos y ya voy por 2 y medio, así que voy culminando aquí con este punto rápido. Pero a donde voy es que queremos levantarnos muy rápido cuando nos caemos. Cuando tú te caes, quédate un ratito en el piso, o como definas el piso, siéntelo, cómo se siente. ¿Cómo se siente que fallaste? ¿Cómo se siente que llegaste a ese final? Y a veces duele y a veces es difícil, pero oye, si no es difícil, ¿cómo vas a crecer? Porque si no aprendes de eso, eso no te va a decir la oportunidad en cuál, cómo tomo acción. Y la acción que yo tomé más que nada fue decir, reconozco que hasta aquí llegué. Ahora para montar mi propio negocio y emprender, ¿qué acciones voy a tomar para montar X, Y, Z? Entonces, vamos a entrar más en detalle, pero más que nada el punto clave es reconocer por qué estás ahí. Quedarte un rato en el piso o como definas el piso para que aprendas la lección, porque si no la aprendes, te vas a volver a parar y la vas a volver a cometer. Entonces ya estamos hablando de ignorancia, no estamos hablando de un proceso de crecimiento, porque sigues cometiendo el mismo error, rodeándote de las mismas personas, viendo las mismas cosas, leyendo lo mismo o no leyendo. Así que el punto aquí, el control, lo tienes tú. Total, yo creo que ahí la palabra clave es la responsabilidad. Porque el estancamiento puede significar dos cosas: que estás en el lugar equivocado o que tienes que mejorar. Eso en realidad es lo que yo siento que es el estancamiento. Tú puedes o culpar a los demás o culparte a ti, pero muchas veces también el estancamiento te ayuda a saber que no estás en el lugar correcto y que es momento de tomar otra dirección. ¿Ok? Entonces es bastante difícil poder diferenciar esas dos cosas, ¿no, Miguel? O sea, uno saber, o sea, tengo que seguir peleando, tengo que seguir dándolo porque yo puedo ser mejor, o será que en realidad este lugar o esta cultura o esta energía donde estoy no es la correcta para mi crecimiento. Entonces, como persona, yo creo que muchos nos hemos sentido así en una empresa, en una relación o en diferentes circunstancias. ¿Cómo sabemos cuándo es el momento de decir no más? Y te aseguro que en ese momento que dices no más, tu vida cambia por completo. A mí me ha pasado en nuestra empresa que hemos tenido personas que simplemente no funcionan con la cultura de la empresa, por decirlo así, y intentamos por aquí, intentamos por allá, damos nuestra energía porque queremos que esa persona mejore, porque en realidad nuestro propósito no simplemente es hacer dinero, nuestro propósito es que las personas cambien su vida y que mejoren. Entonces, como líder, uno a veces también se desgasta bastante queriendo que todo el mundo funcione. Y ha pasado muchas veces en mi empresa que le damos por aquí, le damos por allá y al final decidimos que ya no va más y vemos que esa persona que en nuestro parecer no iba a ser exitosa termina siendo una persona mega exitosa en otra empresa. Entonces decimos, wow, a veces cuando mantenemos a las personas estamos quitándole la oportunidad de ser exitosos en algún otro momento. Entonces, es un tema bastante difícil porque uno siempre quiere ayudar y uno siempre quiere cambiar la situación para mejorar, pero a veces el cambio puede ser decir no más, Miguel. Entonces, ¿cómo haríamos ahí, basado en tu experiencia, para entender cuándo no debes seguir y cuándo debes trabajar en ti para mejorar? Sí. Antes de responder esa pregunta, yo tengo un comentario y es que yo creo que a veces nos sentimos estancados porque intentamos sobrepasar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y eso viene relacionado a la identidad. Yo estuve en un evento esta semana y un speaker muy, muy bueno, se llama David Meltzer, habló de eso, de la vibración de uno, de la imagen de uno y de que uno nunca va a poder sobrepasar ni ganar más de la imagen que uno tiene de uno mismo, y está relacionado con la identidad. Entonces, muchas veces nosotros queremos mejores resultados que están por fuera de lo que nosotros tenemos adentro. Y a lo que me refiero con eso es que muchas personas tratan de culpar lo que está afuera y dejan que su mundo externo dicte su experiencia interna, pero tu experiencia interna es lo que dicta tu mundo externo. Entonces, cuando uno se realinea con ese orden, y el segundo punto que quiero tocar está directamente relacionado con lo que decía Félix, y es que todas las respuestas que nosotros tenemos ya están dentro de nosotros, pero
todo va equivalente a la calidad de las preguntas que estamos dispuestos a tener y hacernos a nosotros mismos. Y yo también creo que uno de mis mentores siempre me ha dicho que la calidad de mi vida va a estar directamente relacionada al número de conversaciones difíciles que esté dispuesto a tener. Entonces lo que yo quiero tocar con ese punto es un libro que me ayudó mucho, se llama La Mañana Milagrosa, y la razón por la cual les quiero dar el ejemplo es porque el libro empieza con una situación muy difícil. Una persona que el autor del libro era muy exitoso y después tuvo un accidente que casi lo mata, literalmente. Tuvo un accidente automovilístico que lo dejó inválido, lo perdió todo, perdió muchas personas de su familia, perdió financieramente y llegó a un punto muy bajo en su vida y se sentía atrapado y estancado. Y decidió preguntarle a una persona muy exitosa que qué hacía, que cómo salía de ese punto. Y la respuesta de la persona exitosa le preguntó, ¿estás haciendo ejercicio? Y el man quedó como, ¿pero qué tiene que ver el ejercicio con el dinero y con el éxito? Y él ahí se dio cuenta que tiene mucho que ver, que la conexión entre el cuerpo y la mente y el espíritu está directamente relacionada con los resultados externos que uno tiene y que uno se convierte en lo que hace constantemente. Entonces, para yo responder la pregunta que yo mismo hice, la manera como yo siempre salgo de algún momento en el cual estoy estancado es vuelvo a mis bases. Y hay dos preguntas que ustedes se pueden hacer a ustedes mismos. Una es, ¿qué estoy haciendo ahora que no hacía antes? ¿O qué no estoy haciendo ahora que hacía antes? Cuando ustedes se dan cuenta de las respuestas de esas dos preguntas, pueden volver a sus bases, porque es verdad que lo que los trajo aquí no los va a llevar a donde ustedes quieren llegar, pero al mismo tiempo, por lo menos a mí me ha pasado que como emprendedores tratamos de seguir emprendiendo, inventando y aprendiendo cosas nuevas, pero si no nos acordamos de seguir, Alex Hormozzi dice todo el tiempo que uno necesita más ser recordado que aprender. Uno necesita más recordar lo que ya sabe que aprender cosas nuevas. Y por eso les digo, volver a mis bases. Entonces volver a mis bases es volver a alinearme con la mejor versión de Miguel. ¿Y cuál es la mejor versión de Miguel? Cómo gano físicamente, cómo gano espiritualmente, cómo gano mentalmente, cómo gano emocionalmente y cómo gano financieramente. Cómo se ve mi mejor versión en cada ámbito. ¿Qué hábitos diarios tiene esa mejor versión? Y en mí siempre ha sido hacer ejercicio consistentemente, comer bien, alinearme con mi ser interior, mi propósito en la vida, leer mucho. Y hay libros y hay personas y hay cosas a las que siempre vuelvo cuando me siento estancado, me ayudan a realinearme conmigo mismo, y una vez que estoy alineado conmigo mismo, hagan de cuenta que es como una flecha. Ustedes la jalan hacia atrás y después la sueltan, y cuando la sueltan, después no paran y comienzan a tener momentum, que yo creo que es lo contrario a estar estancado, ¿no? Uno como crea momentum, así, literalmente volviendo a las bases, haciendo lo que ustedes hacían antes, que los llevó al punto donde ustedes se sintieron como la mejor versión de ustedes, y después siendo consistente. Ese es otro punto, consistencia antes de insistencia. A veces nosotros somos muy insistentes en hacer 2, 3, 4, 5 días, una semana de ejercicio, pero no somos consistentes. Y ya para responder la pregunta que Juan me decía, que era... ¿Cuál era la pregunta? Si alguna vez te has sentido estancado en tu carrera o en tu negocio, y qué plan de acción tomaste, tu primer paso para esa era mi hacerlo. pregunta. No, la pregunta mía era ¿cómo puedes decidir cuándo es el momento? ¿Cuándo paro y cuándo paras y cuándo debes seguir? Sí, Obviamente 100%. ya hablando de lo que acabaste de hablar, respondes mucho de eso, pero yo creo que también hay una clave en eso. Y esto es increíble porque, o sea, siento que me ha pasado en mi vida hace no mucho, ¿no? Y hay muchos aspectos. Yo leí un libro que se llama The Surrender Experiment, que básicamente se trata de cómo uno tiene fe de que hay un ser más grande que nosotros mismos que siempre está protegiéndonos y promoviéndonos a lo que realmente es nuestro propósito. Pero al mismo tiempo el tener fe es confiar de que todo lo que pasa para nosotros. Es decir, a veces nosotros no entendemos los planes, en mi caso, de Dios, pero Él tiene una perspectiva tan grande en nuestra vida que nuestra imagen tan pequeña todavía no entiende. Pero cuando nosotros confiamos en que todo lo que está pasando no nos pasa a nosotros, sino para nosotros, entendemos que hay una lección y hay algo que tenemos que entender. Entonces, cada vez que yo estoy estancado y digo, bueno, ¿qué Dios está intentando enseñarme en este momento?
¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que cambiar? Y es evaluar consistentemente esa pregunta y tener la lección, aprender la lección y tomar acción masiva. Pero el otro punto que es muy importante con el tener fe es que a veces uno tiene fe y uno dice, bueno, no, pues pasó esto y esta puerta se cerró, entonces no, pues es lo que Dios quiere, ¿no? Y uno deja de ser intencional con lo que uno quiere. Pero yo soy de las personas que cree que la visión que yo tengo en mi vida no fue creada por mí, sino fue creada por Dios. Entonces, ahí es cuando me da más motivación de seguir intensamente persiguiendo lo que creo que Él me dio en la vida para perseguir. Y para resumirlo, Juan, es mezclar fe con intencionalidad. Y eso se refiere a uno dar lo mejor de sí mismo. Básicamente, para resumírselo, lo que David Meltzer me dijo en este evento que acabo de ir es: da lo mejor de ti mismo, aprende consistentemente y diviértete en el proceso. Esas fueron las tres cosas que él me dijo, de uno evaluar todo lo que le pasa a uno, entender que no solo pasa para uno, sino pasa a través de uno, pasa por medio de uno. Y eso fue una perspectiva que fue un mindset shift completamente grande para mí, porque me di cuenta que muchas veces Dios no solo usa las cosas por nosotros y para nosotros, sino por medio de nosotros, porque nuestra historia en algún momento se va a convertir en un testimonio, y un testimonio que va a poder impactar muchas personas que lo necesitan escuchar. Entonces, cuando uno toma la perspectiva de, bueno, esto me está pasando, para resumir todo lo que dije, es volver a mis bases, cuál es la mejor versión de mí mismo y cómo puedo implementar hábitos diarios que me lleve a ella, y entender que todo lo que pasa pasa para mí, por medio de mí, y mezclar la fe con la intencionalidad. Yo creo que algo clave de lo que acabas de decir, y es muy importante, y total, estoy 100% de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo creo que algo clave para poder también entender si debes estar ahí o si no debes estar ahí, o qué es lo que debes estar haciendo, es tener estándares y tener también non-negotiables, los no negociables. Entonces también uno tiene que tener eso pasa con la identidad, y eso es algo que Ed Mylett siempre ha dicho en sus libros, que uno tiene que aprender a saber cuál es su identidad, poner estándares y también entender cuáles son los no negociables. Si tú tienes no negociables en tu vida y si estás dándote pela, como diríamos nosotros en Colombia, haciendo cosas que no están en lo que has escrito, literal estás siendo masoquista. Claro. Y muchas veces lo somos porque no decidimos y no nos paramos firme en lo que creemos. Y yo creo que el problema con la mayoría de las personas en la sociedad es que no tienen esos no negociables, que no tienen una identidad y no tienen esos estándares donde dice, yo no voy a aceptar esto. Claro. Y yo creo que ahí es donde empieza con la identidad que acaba de decir Miguel, y basado en la identidad uno crece y llega a un punto donde no negocia muchas cosas en su vida para poder seguir adelante. Y yo creo en ese punto, Juan, que la palabra clave en mi perspectiva es alineación. O sea, si ustedes están haciendo algo que no se alinea con la visión propia de su vida y con los valores de su vida, o sea, una empresa tiene core values, ¿verdad? Todas las empresas deberían tener valores de la empresa, pero ¿alguna vez se han preguntado cuáles son sus valores? ¿Cuáles son los valores por los que ustedes viven? ¿Cuáles son los valores de su vida que son no negociables? Y eso es una perspectiva buena, porque cada vez que estén haciendo algo que sea incongruente con sus valores y su visión, es una indicación de que de pronto deben tomar otro camino. Pero si se alinea su visión y sus valores, pero no están teniendo los resultados, es una indicación de que la manera de obtener resultados es la combinación de cantidad y calidad. Es decir, ustedes tienen que trabajar durísimo, pero no solo en el trabajo y no solo en la acción, sino en ustedes mismos también, porque cuando se mezcla la calidad con la cantidad y las horas que están trabajando, ahí es cuando llegan los resultados. Y también es una cuestión de oportunidad, ¿no? Yo creo que el éxito llega cuando la oportunidad y la preparación se cruzan, pero si la oportunidad llega y ustedes no están preparados, nunca van a llegar. Entonces, uno debe vivir preparado, y por eso les digo que debe trabajar en cantidad y calidad. Es interesante porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Tú estás en control, depende de ti. O sea, muchas veces para hablarle al público que diga, bueno, yo estoy trabajando en mí a diario, estoy desarrollándome, estoy haciendo los planes que me dije que iba a hacer, porque muchas veces el estar estancado viene de un lugar donde nos decimos que vamos a hacer ciertas cosas y nos fallamos nosotros mismos. Entonces muchas veces en la vida lo queremos todo fácil, en el sentido que esperamos garantías de todo el mundo, pero no estamos dispuestos a hacernos nosotros mismos garantías. O sea, ¿a qué voy? Mañana voy a ir al gym a las 7, ok.
Son las 8 y no has ido, son las 9 y no has ido. Algo tan simple así, ya te estás mintiendo. Entonces, el punto que vamos a llevar aquí es, para empezar, si te sientes estancado, una herramienta que puedes hacer es pregúntate, ¿cuál es tu nivel de credibilidad a ti mismo? Del 1 al 10. Y de confianza, exacto. Porque es interesante, en mi caso, yo digo, he tenido la bendición de, perdón, de ser exitoso en muchas cosas que he emprendido, en negocios, relaciones, etc. Pero muchas veces la vida se encarga de enseñarte. Y a donde voy con esto es que estás haciendo todo lo que está alineado a tu propósito. Sin embargo, hay una parte en tu vida donde Dios, y es mi credibilidad, es mi creencia también bien firme, donde no estás por el camino donde yo quiero. Tú te estás imaginando que ese es el camino que yo quiero para ti, porque eso es lo que siempre te has dicho tú mismo. Pero ¿me has preguntado a mí si ese es el camino que yo quiero para ti? Y es interesante porque mientras ustedes estaban hablando, yo estaba buscando una frase que siempre la tengo bien presente en momentos cuando me siento estancado. Y dice, por mucho tiempo sentirás que tu barco no se mueve, pero cuando Dios ponga los vientos a tu favor, nada te podrá detener. O sea, el punto aquí es que no queremos estar vendiendo la religión de que siéntate tranquilo, ora a Dios y vas a tener todo lo que necesitas. No, como dijo Miguel, fe y acción intencional. Fe y acción intencional. Y no son separadas, es una. Porque tu fe y tu relación con Él en esos momentos, si es lo que tú crees, y obviamente dices, pero es que no creo en eso. Ok, pues, ¿en qué crees? ¿En qué entidad sobrepotente crees? Tienes que creer en algo. Porque todo está conectado al fin de cuentas, todo es uno. Entonces, más que nada, volviendo a la identidad y la alineación, identifica qué estás tratando de hacer, qué te puede ayudar a aprender y maximizar esta lección, porque va a volver otra vez de otro color. Algo bueno lo que acabas de decir, y mientras hablabas de lo del barco me lo estaba imaginando literal. Sí. Con la ballena de Miguel. Con los vientos, que les contaremos ráfagas. al final por qué dijimos la ballena de Miguel. No es que Miguel sea una ballena. Pero nada, lo del barco. Sí. ¿Tú qué crees que es lo que hace que el barco vuelva a moverse? Si está esperando, pues que está estancado. Sí. Tú sabes, yo tengo otra perspectiva, by the way. Yo creo que el barco siempre se está moviendo. Ok, eso es verdad. Lo que pasa es que muchas veces no se está moviendo en la dirección que nosotros pensamos que es la correcta. So, muchas veces yo me voy a ajustar a la corriente, mientras a la misma vez yo tengo este propósito firme, porque no es si voy a llegar allá. Yo sé que yo voy a llegar allá y yo voy a mí, pero me vi de otro camino que yo nunca me imaginé. Total. Lo que yo quiero pues sacar en énfasis en esa frase, porque esa frase tiene tanto poder en todos los sentidos, y eso que acabas de decir es completamente cierto. Claro. Es qué tan fuerte es tu barco. Y yo creo que ahí es donde vamos con la identidad y quiénes somos nosotros. Porque dependiendo de qué tan fuerte sea tu barco y qué tan bien lo construiste, es la razón por la cual pues, va a volver a moverse. Si tu barco lo construiste y no lo edificaste de la manera correcta, claro, el barco quizás se rompa en el medio de la noche, el barco quizás se inunde en el medio de la noche. Entonces yo creo que la importancia de que el barco se vuelva a mover es la construcción del barco y qué tan fuerte edificaste ese barco. Entonces yo creo que basado en todo lo que acabamos de decir, me imaginé eso y dije, bueno, la identidad, lo que construimos, qué tan fuertes somos nosotros y qué tanto hemos trabajado en nosotros mismos va a determinar si en un momento de estancamiento vamos a seguir adelante o simplemente nos vamos a hundir. Sí, es tener una fundación sólida, ¿no? Y volvemos a los valores, volvemos a la identidad, volvemos a la visión. Y aunque uno tenga una fundación sólida, yo lo digo en mi ejemplo, uno puede tener una fundación sólida y llegar a un punto en que se siente estancado. Total. Y yo sí siento que uno necesita un empuje de gasolina y de propósito. Para mí es propósito, 100%, y para mí también es Dios. Y es muy curioso lo que dijo Félix, porque el otro día él y yo estábamos hablando y escuchamos algo que decía que muchas veces Dios pone obstáculos en nuestro camino para ayudarnos a realinear nuestras prioridades. Lo voy a decir otra vez. Sí, por favor, sí, wow. Dios pone obstáculos en nuestro camino para ayudarnos a realinear con nuestras prioridades, porque a veces las prioridades, como él lo decía, de uno no son las mismas que de él. Y lo que les digo, no tiene que ser Dios, puede ser su Dios, lo que ustedes crean, pero hay algo más grande que nosotros mismos que tiene un propósito y que les diga que está promoviéndonos y protegiéndonos todo el tiempo.
para ver el amor y la luz y el propósito completo de la vida. Y por eso yo les decía que es importante volver a las bases, porque uno puede construir una fundación sólida, pero a veces en el día a día, si no tienen tiempo para parar y volver a sus bases y volver a la fundación sólida que ustedes construyeron y volver al porqué de por qué hacen todo lo que hacen, eso es lo que los va a seguir consistentemente, lo que les dije, no insistente, sino consistentemente ayudando a que ese barco se siga moviendo y se siga moviendo y se siga moviendo. Y la confianza en uno mismo también es muy clave. Y lo que dijo Félix es clave, porque a veces uno no se da cuenta que cuando uno se promete cosas a uno mismo y no las hace, uno no se da cuenta, pero el subconsciente se da cuenta de todo. Y cuando después ustedes digan que quieren algo y se miren al espejo y se prometan cosas, la credibilidad que ustedes tienen, la confianza que ustedes tienen en ustedes mismos ya no va a estar, porque si no lo hacen con lo poco, porque deberían tener más, ¿no? Entonces es hasta con el dinero es energía, y si uno no sabe manejar 10, porque mereces tener 100. Entonces es enfocarse en las bases. Para mí el compromiso con el desarrollo personal es muy importante. Las personas con las que me rodeo me ayudan muchísimo a determinar cuando no estoy en la dirección correcta, porque nosotros no sabemos lo que no sabemos. Claro, exacto. No sabemos lo que no sabemos. Hay muchos puntos ciegos que muchos de nosotros podemos tener, y cada una de esas fortalezas tiene un punto ciego, que puede ser otro de los podcasts. Yo hace poco tomé un test de personalidad que define las 34 fortalezas más importantes de la personalidad de cada uno. Y es muy interesante porque definen las fortalezas y por qué eso es bueno para ti, pero en cada fortaleza definen una debilidad. Una de las mías, las top 5, la segunda mía es competitividad. Yo soy un ser extremadamente competitivo, y cuando soy extremadamente competitivo, lo que no veía según el test de personalidad es que muchas veces las personas pueden tomarlo mal, porque mi deseo de ganar no es el mismo de muchas personas, y de pronto se pueden tomar personal cuando soy muy competitivo, o puedo poner por encima relaciones que son importantes para mí cuando estoy tratando de competir. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vemos y no sabemos, y simplemente quería resaltar la importancia de tener personas en tu vida que te amen, y te amen, me refiero a lo que ya dije, que es tener conversaciones difíciles. El verdadero amor no es simplemente te acepto como eres, es no, yo sé que puedes ser mejor. Yo sé que antes eras así, estabas haciendo esto así, y quiero ayudarte a volverte a alinear al camino que tú tenías cuando eras tu mejor versión. Entonces tener esas personas que no solamente acepten quién ustedes son, sino los motiven a ser mejores y les llamen la atención cuando vean que hay algo que ustedes pueden hacer mejor, también es muy importante tener en la vida. Sí. Y este tema es tan y tan grande. El tema nuevamente, ¿qué haces o cómo sabes si estás estancado? Nuevamente, vuelve a tu fundación, tu desarrollo personal. Muchas veces, cuando te haces las preguntas estratégicas e importantes, ¿cuánto tiempo te estás dedicando a ti mismo? Es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado. Tú me estás diciendo que tú no tienes tiempo para desarrollarte. Pues tienes que crear tiempo, porque si no, tus otros proyectos en relaciones o en el negocio no van a llegar al nivel, no solo de productividad, pero de calidad. Entonces, algo para ir cambiando el tema así nuevamente a la parte de estar estancado, familia. ¿Qué historias tú te dices cuando estás estancado? ¿Qué conversaciones tú tienes contigo mismo en tu mente cuando estás estancado? No, yo siempre cuando me siento estancado, yo creo que lo primero que pienso es las preguntas claves. En más de historia me pregunto es por qué me siento así, qué está haciendo falta en mi vida en ese momento para sentirme así. Y recuerdo mucho los mejores momentos, como habíamos hablado antes. Entonces empiezo a hablarme a mí mismo y empiezo a dar palabras de afirmación para poder cambiar esa mentalidad. Yo creo que es un mindset, estar estancado es 100% un mindset, y eso es lo más importante. Yo me enfoco 100% en no sentirme así, y digo, no, esto no va a pasar, yo soy esto, yo soy lo otro, yo he podido y yo puedo, y todo eso. Yo creo que las afirmaciones son la historia que yo me veo en la cabeza cada vez que me siento estancado, en vez de empezar a darme porqués y todas las cosas que pueden pasar en nuestras cabezas. Claro. Yo empiezo a afirmar y empiezo a pensar positivo, y empiezo a pensar obviamente en cómo puedo salir de ahí de la mejor manera, y eso me cambia el mood. Y yo creo que cuando te cambia el mood y vuelves a encontrar esa bombillita
ok, listo, arrancamos y le damos. Entonces yo busco eso y algo que me motiva a mí mucho es un desafío. O sea, me pongo una meta, me pongo un desafío claro. y eso me prende otra vez porque soy muy competitivo. Y Miguel, te iba a hacer una pregunta con esto aquí también, y sé que tienes que decir algo. Juan habló del mood, dice las palabras de afirmación diaria. Vamos a decir que eso te ayudó a moverte de punto A a punto B, te ayudó a la motivación. ¿Qué le podemos recomendar a la gente que nos está escuchando para no solamente mantener la motivación, pero mantener la consistencia a través de ese proceso? Yo creo que antes de contestarte la pregunta, ya para acabar, hay algo que quiero resaltar que Juan dijo y es la historia que me cuento a mí mismo. Porque yo creo que todo en la vida es de perspectivas. Ustedes pueden ver un vaso y lo pueden ver con agua y está o medio lleno o medio vacío y es el mismo vaso. Entonces, yo creo que la realidad de la vida depende de la historia que se cuentan a ustedes mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las conversaciones que se cuentan a ustedes mismos. Y lo segundo que iba a aclarar es que ustedes han dicho todo el tiempo que me siento estancado, ¿verdad? Claro. Es un sentimiento, es una emoción. Claro. Tony Robbins dice que las emociones vienen de la moción. Cada vez que yo me siento mal, voy a moverme porque necesito moción para cambiar mi emoción. Entonces, por eso es que yo siempre resalto la importancia del ejercicio. Si ustedes no se están moviendo, si no están haciendo algo activamente físico de su cuerpo y su mente, háganlo y van a cambiar sus emociones. Para responder tu pregunta, hay alguien que alguna vez me dijo, Miguel, los profesionales no hacen las cosas basados en cómo se sienten, hacen las cosas basados en quién son. Entonces, lo que yo entendí es que en cierto propósito de mi vida, la motivación es como bañarse, hay que hacerlo todos los días, o por lo menos yo lo hago todos los días y todo el mundo se puede motivar diferente. Para mí es alinearme con Dios, es escuchar cosas que me llenan de propósito, es agradecer todos los días por todo lo que tengo, es tener una intención de mi día, muchos hábitos que pueden crear. Es decir, hay que hacerlo consistentemente. Claro. Pero dos, es muchas veces yo sé que tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Pero es que yo no hago las cosas porque yo quiero hacerlas, hago las cosas porque yo tengo una identidad de que Miguel hace lo que dice que va a hacer, no importa cómo se sienta. Y los profesionales y las personas que yo he visto que llegan al siguiente nivel hacen las cosas basado en identidad, no basado en emociones. Cuando ustedes crean una identidad de yo voy al gimnasio no porque quiero algo, no, hay tres layers, hay tres capas de hábitos. Uno es por un propósito y un objetivo, el segundo es por un proceso y el tercero es por una identidad. Y el ejemplo perfecto es el gimnasio. ¿Ustedes creen que yo me quiero levantar todos los días a las 6 de la mañana? No. Yo quiero ir a que me duelan los músculos el día siguiente. No. Y yo no voy al gimnasio solo porque quiero tener un cuerpo bueno. Yo al gimnasio es porque yo me veo como un atleta. Ese soy yo. Y no ir sería ser inconsistente con la manera que me veo a mí mismo. Entonces, para volver al tema es identidad. Y ustedes nunca van a alcanzar algo a largo plazo y consistentemente, como decía Félix, que sea incongruente con la manera que se ven a ustedes mismos. Es decir, cuando ustedes cambien la manera que se ven a ustedes mismos, si quieren ir profundo en ese tema, vean un video de Bob Proctor. Él me cambió la vida. Bob Proctor, que se llama Imagen Propia, Self-Image. Y ustedes pueden entender cómo lo pueden hacer, porque no tenemos mucho tiempo en este podcast, pero espero que hayan entendido la respuesta. Definitivo. Total. Esto es un tema que suena como una respuesta fácil, pero yo creo que se trata de creer en nosotros mismos, saber quiénes somos, tener una identidad clara y volver a nuestras bases. Yo creo que eso lo resume. Algo que dijiste, Miguel, que yo creo que se queda conmigo en este podcast es enfocarse en la consistencia. Sí. No en la insistencia, sino 100% en la consistencia. Yo creo que cuando te vuelves consistente en ganar, ahí ya está la respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchachos, yo creo que este podcast... Y hagan un propósito, o sea, la consistencia es ganar sus días. La vida no es tan difícil, solo enfóquense en el siguiente paso. Mañana, ganen mañana. Uh-huh. ¿Cómo se vería el día ideal mañana de ustedes? ¿Qué comería? ¿Con quién hablarían? ¿Cómo trabajarían? ¿A qué hora se levantarían? ¿Qué hábitos tendrían? Y ganen sus días consistentemente, si la vida la van a ganar. O sea, es simplemente enfóquense en el paso siguiente y todas las cosas van a funcionar. Y antes de despedirnos, una de las cosas que quiero decirles también es: nosotros estamos acá no solo para darles esta información, sino yo les dije que ustedes deben tener a veces personas que les dicen cosas que no quieren, pero necesitan escuchar. Y pueden utilizarnos a nosotros como un recurso
escribirnos por redes y decir, oiga, me siento así, me siento estancado, y nosotros con la experiencia que hemos tenido los podemos ayudar, o les podemos dar recursos o presentarles a personas o enviarles algo o un libro. Hay muchas cosas que nosotros podemos darles, entonces utilícenos como un recurso y también envíen este podcast a personas que puedan sacarle valor, porque eso es lo que realmente nosotros hacemos, invertimos tiempo, energía, dinero para ayudarles a ustedes, y lo único que pedimos en intercambio es que por favor lo compartan y nos ayuden a tener un impacto más grande. Y algo que queremos hacer con eso, ya que Miguel lo dijo, celebrando estos 50 episodios, sí. Decidimos que queremos darles algo a ustedes y queremos prepararlo, y es un live. Un live, el próximo episodio va a ser live, entonces les estaremos pasando la fecha, que va a ser el siguiente jueves. Este sale jueves, pero el podcast live le estaremos pasando la fecha para que todos estén pendientes. Y ese live es un live donde preguntas como las que acaba de hacer Miguel, si te sientes estancado, la puedes poner ahí, nos puedes dar ejemplos de cosas que te estén pasando. Y el live lo queremos hacer no para hablar nosotros de nosotros, claro, sino para hablar con ustedes y compartir lo que quizá hemos experimentado nosotros, para poder ayudarles a salir de ese estancamiento, o para poderle darles ideas en lo que están haciendo. Entonces me parece que es una oportunidad muy grande que deberíamos tomar todos para crecer. Así es. Me hubiese encantado a mí tener esa oportunidad, porque al fin de cuentas lo que queremos hacer aquí es llevar esperanza y mostrar que cuando lo creas. Lo creas. Y en ese live vamos a tener algunas rifas para las personas que participen. Entonces nosotros lo hemos hecho antes, pero vamos a poder darle atención uno a uno, una consulta uno a uno a algunas de las personas, y bueno, otras rifas que no se lo pueden perder. Entonces ya lo vamos a publicar. Y para terminar este episodio, espero que les haya gustado, espero que si están estancados vuelvan a sus bases y tomen acción masiva. Nada de esto, nada va a funcionar si no lo aplican. Sí. Velocidad de implementación es el mejor consejo que yo les puedo dar. Si no lo implementan, acaban de perder 42 minutos de su tiempo. Pero si sí lo implementan, estos 42 minutos se pueden literalmente convertir en esa semillita que les puede cambiar el camino. Entonces, esperamos que les haya ayudado, y si lo crees, Hasta la próxima. Gracias. Gracias.